Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy jueves 2 de octubre. Estamos en la serie Héroes de la Fe. Hoy es el día 13 y este devocional se titula De la muerte a la abundancia. Estamos estudiando Hebreos 11, que nos da una lista de hombres y mujeres de Dios que hicieron cosas por la fe. Son ejemplos de fe, porque la fe es algo que se vive. Y estamos estudiando específicamente estos dos héroes de la fe, Sara y Abraham, a quienes Dios les prometió un hijo y ya eran viejos. Sara era estéril, no podían tener hijos. Y finalmente Dios cumplió su promesa. Se tardó como 25 años, pero Dios cumplió su promesa. Y nos dice el texto que por la fe Sara recibió lo prometido. Y ayer decíamos muy claramente, y hoy lo repito porque me interesa que quede muy claro, que cuando dice la Biblia, por la fe pasó esto o hicieron esto, no debemos caer en el error de concentrarnos en el hombre o la mujer, en el ser humano, de exaltar al ser humano, como si la fe fuera un poder que tenemos nosotros que hace que las cosas pasen. Muchos lo ven así. Muchos lo ven así. Tú tienes el poder. Si tú lo crees, va a pasar. Si tú lo dices, se va a hacer. Eso es magia, eso es superstición, eso es poder de la atracción. No es lo que creemos los cristianos. Los cristianos creemos que el que tiene el poder es Dios, no la fe, no yo. El que tiene el poder es Dios. La fe no es algo en sí mismo. La fe es algo que ponemos o que tenemos, pero en relación a alguien más. No puedes simplemente tener fe. Es tener fe en algo. Tener fe así nada más es magia, es superstición. Más bien ponemos nuestra confianza en algo. No puedes decir simplemente, yo tengo fe en que va a llover. ¿De qué o qué? ¿Nomás porque se te ocurrió, se te antojó? No, tienes fe en que va a llover porque viste las nubes, porque viste el meteorólogo, o porque tienes un sexto sentido que siente. No lo sé, pero tu creencia está basada en algo. Igual la fe en Dios no es fe en abstracto, es confianza en alguien que es todopoderoso y que es bueno, que nos ama. Eso es la fe. Y esta pareja de ancianos creyeron en Dios, no perfectamente, ayer decíamos. No, tuvieron sus momentos de duda, como tú y yo también tenemos nuestros momentos de duda. Pero pusieron su fe en el lugar adecuado, porque la fe no vale por qué tan perfecta es o por qué tan grande es. La fe vale por dónde se pone. Tú puedes tener una fe perfecta puesta en Donald Trump, o en un político, o en un gobernador, o en un ser humano. Tú puedes poner tu fe en tu dinero, y puede ser una fe grandísima. ¿Y sabes qué? No va a servir de nada, de absolutamente nada. Porque la fe vale por dónde la pones. Y hasta el mejor político de este mundo es ser humano y va a fallar. Pero si pones tu fe en Dios, que no es, como dice la Biblia, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, tu fe va a dar fruto. Vamos a la palabra de Dios una vez más, Hebreos 11:12, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este día. Háblanos, Señor, que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. En Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Vamos a Hebreos 11:12. Dice así la palabra de Dios. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. La Reina Valera dice, por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dice la traducción viviente. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar es imposible de contar. No nos lo dice todavía por nombre el texto, pero es claro que está hablando de Abraham, porque sí nos ha mencionado a Sara, que fue la esposa de Abraham, y nos dice que Sara, siendo estéril, creyó. Es natural que nos hable ahora del esposo, porque pasaron por la misma circunstancia. En aquella época, no tener hijos era una tragedia muy grande. Para hombres y mujeres, el día de hoy sigue siendo una tragedia para aquellos que no pueden tener hijos. Sin embargo, en aquella época representaba muchas más cosas, representaba una vergüenza social, representaba no dejar una herencia, simplemente desaparecer una vez que mueres. El día de hoy sigue siendo una tragedia, por supuesto, para aquellos que quieren tener hijos y no pueden,
Pero el día de hoy también tenemos gente que decide no tener hijos por sus propias razones. No vamos a hablar de eso el día de hoy. Lo único que quiero decir es que en aquella época era una de las tragedias más grandes que le podía pasar a una persona, no tener hijos. Y ahí estaban Abraham y Sara, ya ancianos, sin recibir todavía lo prometido. Y dice la Biblia que lo leímos, que su cuerpo estaba ya casi como muerto. O sea, lo que nos está diciendo aquí la Biblia es que Sara ya no tenía la costumbre de las mujeres, ya no tenía su periodo menstrual, lo cual indicaba que su cuerpo ya no estaba listo para quedar embarazada. Y también de Abraham se nos dice que su cuerpo ya estaba como muerto. Básicamente ya no tenían intimidad sexual, no podían tener intimidad sexual. Ya eran ancianos, ya su cuerpo, lo dice la Biblia, iba en decadencia. Abraham tenía cerca de 100 años para este momento. Y sin embargo, Dios les promete que van a tener un hijo. Y es natural que hayan desconfiado en Dios. Es natural. Pero finalmente Dios cumplió su promesa. Y no solo les dio un hijo, les dio una descendencia que no se puede contar. Eso le había prometido Dios a Abraham. Años antes, décadas antes. Le dijo Dios a Abraham, mira, vamos al cielo. ¿Ves las estrellas? ¿Las puedes contar? Claro que no. Y en la época de Abraham, en serio, no se podían contar. Hoy día, tú miras al cielo en una ciudad, son contadas las que puedes ver, ¿no? Pero en la época de Abraham, o hoy mismo, si te vas al campo, volteas al cielo, son incontables las estrellas. O la arena del mar, incontable la arena del mar. Así va a ser tu descendencia, le dijo Dios a Abraham, y se cumplió. Ahora, Abraham y Sara tuvieron un solo hijo, entre ellos. Después Abraham tuvo más hijos. Pero de ellos solo tuvieron un hijo, Isaac. Y tú dices, oye, Dios no cumplió su promesa, solo les dio un hijo. No. De Isaac salieron 2 hijos, y luego de uno de esos hijos las 12 tribus, y de las 12 tribus todo el pueblo de Israel. Pero no se queda ahí la promesa, porque la promesa iba más allá de simplemente hijos en la carne. Ustedes y yo somos hijos de Abraham porque hemos creído en Dios. Dios está haciendo una promesa aquí, más allá de lo que podemos imaginar. De hecho, tenemos que entender esto, las promesas de Dios, las cosas que Dios hace, no son solamente para que las disfrutemos nosotros egoístamente. Dios tenía un plan más grande. Dios no le dio hijos a Abraham y Sara simplemente para satisfacer un deseo personal. Les dio hijos para cumplir un propósito eterno, en el cual estábamos incluidos tú y yo. De Abraham y Sara desciende el Mesías, Jesucristo. Y todos los que creemos en Jesucristo somos hijos de Abraham en la fe. Y todos los que han creído en Dios a lo largo de la historia de la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo, son hijos de Abraham en la fe. Esa es la descendencia que no se puede contar. Dios usó a Abraham y Sara para un propósito mucho más grande que ellos mismos. Una historia mucho más importante que simplemente ellos mismos. Y eso es lo maravilloso de Dios, que nos bendice en lo individual, pero también nos hace parte de una historia global. Vamos a las enseñanzas del día de hoy, mi amado hermano. Número 1, pon tu fe en el poder de Dios para dar vida. Dios puede dar vida, mi amado hermano. Te quiero preguntar esto, ¿qué se ha muerto en ti? Aquí nos dice metafóricamente que Abraham ya estaba como muerto. Yo te pregunto, ¿qué está como muerto en ti, en tu corazón? ¿Tu esperanza, tu alegría, tu fe? ¿Un sueño, un proyecto, un anhelo? ¿Está como muerto? Yo te invito a que confíes en Dios, que puede revivir los huesos muertos y darle vida. A su manera y en su tiempo. Pero confía en Él. Número 2, confía en que Dios te dará más de lo que imaginas. Mi amado hermano, cuando Dios bendice, nos bendice más allá de lo que nos imaginamos. Sara y Abraham querían hijos, querían un hijo, y Dios les dio un hijo, pero les dio mucho más. Les dio una herencia espiritual que no tiene fin, que no tiene límite, más grande que las estrellas, más incontable que las arenas del mar. Confía en Dios, mi amado hermano, que no siempre responde exactamente como le pedimos o como queremos, pero responde más allá de lo que imaginamos. Y número 3, sé parte del plan eterno de Dios. Dios tiene planes más grandes que los nuestros. Nosotros tenemos planes así pequeñitos y decíamos, Señor, por favor, ayúdame a cumplir este plan. Dios tiene planes más grandes, mi amado hermano. Más allá de lo que anhelamos, planeamos o sabemos. Más que la arena del mar, más que las estrellas del cielo.
Dios trajo a Abraham de la decadencia, la muerte, estaba como muerto, a la abundancia. No material, sino espiritual. ¿Qué se ha muerto en ti, mi amado hermano? Cuando pienso en esta pregunta, te voy a ser muy honesto, voy a contar algo muy personal. Regálame 2 minutos para contarte algo muy personal. Hace algunos meses, bueno, en realidad años, mi esposa y yo nos casamos y por un tiempo no estábamos intentando tener hijos. Cuando finalmente comenzamos a intentar tener hijos, pues pasaron algunos meses, pasaron ya después un año, más de un año, y no llegaba, no nos embarazábamos. Finalmente, después de un par de años, comenzamos a buscar ayuda médica. Y bueno, los doctores nos dijeron, hay este problema, hay este otro problema. Finalmente un médico, recuerdo, le dijo a mi esposa, mira Mariana, tú estás muy bien, estás como una muchacha de 20 años, no tienes ningún problema. Con una sonrisa en el rostro se lo dijo. Después me volteó a ver a mí y me dijo, mire Lee, le cambió el rostro y me dijo, tú sí tienes un problema. Y bueno, vamos a ayudarte a ver si podemos solucionarlo. Me empezaron a dar tratamiento, esto, lo otro. Iba a estudios, muchos estudios, y volvía con el doctor y me decía, mira Lee, las cosas no mejoraron, empeoraron. 3 veces. Cada una de esas veces era como un golpe en el estómago para mí. Y cada una de esas veces como que apagaba mi fe, mataba algo dentro de mí. Finalmente mi esposa y yo decidimos continuar con tratamientos médicos para poder embarazarnos. Pero les voy a ser honesto, yo estaba como sin mucha esperanza. Quizás está resignado, no lo sé. Mi madre lo notó. Y en una de las veces que fui a visitar la Ciudad de México, me recibieron en mi casa, el que antes había sido mi cuarto, toda mi adolescencia. Y cuando entro a ese cuarto estaba un letrero así grandote pegado en la pared, de pared a pared, que decía, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Me hizo llorar, porque efectivamente yo estaba temiendo, no creyendo. Y no fue por mi fe. Si hubiera sido por mi fe, no hubiera pasado absolutamente nada. Tuve momentos de fe, sí, muchos años. Yo confiaba en Dios y decía, Dios puede hacer. Pero también tuve mis momentos de flaqueza, de decir, no sé si va a pasar, no lo sé. Hoy mi esposa está embarazada, 5 meses, 4 y medio de embarazo. Y confiamos en Dios, que Él hace lo imposible, que Él revive en nosotros lo que estaba muerto. No por nuestra fe, sino por su amor, por su fidelidad. Mi amado hermano, Dios puede traer eso que estaba muerto en tu corazón a vida, a abundancia. Confía en Él, cree en Él, deja que Él reviva tu fe, tu esperanza, tu corazón. Él te va a mostrar lo imposible, más allá de lo que imaginas, y te va a incluir en sus planes eternos. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Gracias porque nos hablas día con día, Señor. Gracias porque tienes palabra para nosotros. Ayúdanos a creer. Que reviva la esperanza, que reviva lo que estaba muerto. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendición.